Walter, qué gusto tener la oportunidad de entrevistarte en la víspera de la beatificación de Monseñor Romero. Gracias porque nos reciben a nosotros los mexicanos en tu país, El Salvador. Es un honor también para mí estar platicando con ustedes y saber que se han trasladado desde México, tan querido para nosotros, y están compartiendo esa alegría del pueblo salvadoreño, la beatificación de Monseñor Romero. ¿Qué significa para el pueblo de El Salvador esta beatificación y qué significa para toda Latinoamérica? Me gustaría mucho que nos lo explicaras a todos nosotros. Bueno, la beatificación de Romero se enmarca en esa transformación de la Iglesia Católica que está impulsando el Papa Francisco. Romero fue un hombre que vivió su tiempo y en ese momento la represión, digamos, de las fuerzas gubernamentales contra la población era insostenible. En este país había muertos desparramados por todas las calles, había mucha muerte, matanza, persecución, desaparecidos, y Monseñor Romero acogía a estas personas, sobre todo a las víctimas, familiares, y en sus homilías él permanentemente hacía la denuncia de esto. Todos los domingos se sintonizaban sus homilías y él leía los nombres de los asesinados, entonces les daba por lo menos una dignidad a esos asesinados, y se convirtió poco a poco en un enemigo, digamos, del régimen de ese momento. Y él fue asesinado en plena misa, cuando hacía la Eucaristía, un francotirador, y a partir de ahí él se convierte en mártir, ¿no? El pueblo salvadoreño desde entonces lo reconoció como mártir. Luego, ¿no necesitaron pasar cuántos años? Bueno, ya casi después de 35 años, ¿no? En 1980. Fue el 24 el pueblo se adelantó 35 años el pueblo al Vaticano. Inmediatamente, claro. Después el obispo Pedro Casaldáliga del Brasil escribió un famoso poema donde dice San Romero de América, ¿no? Que se le conoce como San Romero de América. Pero eso fue hace como unos 15 años. Pero ahora el Vaticano oficialmente, ¿verdad?, ya reconoce a Monseñor Romero primero como mártir, luego como beato, y entra ya en ese proceso de canonización, ¿no?, de ser santo. Habría que esperar el tiempo para los milagros. Pero el pueblo salvadoreño está lleno de milagros. ¿Ah, sí? Sí, Dame ejemplos. Bueno, mira, hay un momento, ahora no se encuentran ahí, pero en la Catedral Metropolitana, en la parte donde están los restos, está la cripta, ¿no?, la cripta donde está enterrado Romero, y en esa parte la gente llega y cuelga, por ejemplo, pequeños amuletos donde dice gracias a Romero por el milagro de haberme curado de esto, o el milagro de haberme salvado después de algún accidente, por ejemplo, quebraduras, o niños enfermos que han sido curados. Entonces todo ese tipo de cosas están reconocidas ahí, ¿no? La gente lo ha hecho, ¿no? Dejan carteles, hay azulejos con los nombres escritos. Pero digamos, yo creo que el milagro que Romero va a hacer es la transformación de la iglesia. O sea, esa iglesia más unida a los pobres, una iglesia cercana a los pobres, una iglesia por los excluidos, realmente, que la jerarquía y todo lo que ha sido, digamos, el mundo de la organización eclesial, ¿verdad?, ha ido abandonando ese mensaje de Romero. Romero fue un hombre cercano a los pobres, cercano completamente a los pobres. Entonces, yo creo que el mensaje, digamos, la gran transformación que Romero va a hacer es realmente que nos va a dar esperanza. Nos va a dar esperanza no solo a El Salvador, sino que nos va a dar esperanza a los latinoamericanos. Esperanza de una mejor vida, esperanza de igualdad, esperanza de equidad. Ahora, dime una cosa, hay un teólogo llamado John Sabrino que escribió algo así: esperemos que beatifican a un Romero vivo, más cortante que una espada de doble filo, justo y compasivo. Hay una discusión sobre si la Iglesia de Roma se está apropiando
de Monseñor Romero para mostrar un Monseñor Romero vivo o un Monseñor Romero tropicalizado a lo Vaticano? ¿Cuál es tu postura? Mira, bueno, el padre John Sobrino, el teólogo, tiene razón cuando dice que es eso precisamente, ¿no? Una voz que es una espada que todavía corta. Romero es eso, porque su palabra era profética y los profetas, su voz es una llama, ¿no? Entonces, leer los mensajes de Romero, aún en este tiempo, queman, ¿no? No se ha desgastado los 35 años. No, porque es un mensaje profético, es un mensaje, digamos, ¿Cuál es la esencia? La esencia es decir, la misma esencia de Cristo, ¿no? Es decir, dejen todo. Si tienes 3 abrigos, déjalo, quédate con uno y entrega 2, comparte, ¿no? Tienes que construir un mundo diferente, tienes que cambiar las estructuras, tiene que ser esto diferente. Entonces eso quema en cualquier época. Pero el padre Ignacio Ellacuría, que es otro compañero del padre John Sobrino, Ignacio Ellacuría fue rector de la Universidad Católica y fue asesinado, el jesuita mártir. El padre Ellacuría, cuando asesinan a Romero, él dice esta frase: con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador. Entonces, esa frase significa que, o sea, Dios pasó por El Salvador, se quedó en El Salvador y ilumina América Latina. Pero, ¿qué significa eso? Mira, cuando todo parece estar en contra, cuando la oscuridad parece que te cubre, cuando parece que no hay esperanza, cuando pareciera de que, por ejemplo, ahora en estos tiempos, que la delincuencia, la inseguridad nos abate, que las drogas, el narcotráfico, ahora aquí tenemos las pandillas y las maras en El Salvador, el desempleo, las migraciones, cuando pareciera que todo no tiene sentido, tú escuchas una homilía de Romero de aquellos tiempos y te llena de esperanza. Te llena de esperanza porque te habla con esa voz de profeta, con esa voz de Dios, y te dice, no todo está acabado, es posible un mundo nuevo, es posible un mundo diferente. Eso es precisamente. Por eso es que lo que dice el padre John Sobrino tiene razón. O sea, El Salvador ha sido siempre noticia en el mundo por muertes, por masacres, por inseguridades, por etc. Pero ahora es noticia planetaria, pero una noticia planetaria positiva. Es decir, mañana, que es el sábado, es la beatificación, va a haber sintonía, si no mundial, por lo menos en América Latina, pendientes de este momento, y eso llena de esperanza, eso llena de motivación, ¿verdad? Y no solo para los que son católicos. Monseñor Romero tiene que unir a este pueblo, o sea, su memoria. Y cuando lo mataron, quisieron matar su pensamiento, y lo que hicieron fue que más lo promovieron, su pensamiento, más se divulgó, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo ahora la Iglesia Católica, sí, es el reconocer, ya para tu pregunta exactamente, la Iglesia, digamos la jerarquía, digamos el Vaticano, como tú dijiste, siempre llega tarde a la repartición de los panes, yo así digo, ¿verdad? Bueno, incluso reconocieron su error con Galileo Galilei 300 años después, piden perdón por lo de las matanzas indígenas 500 años después. Bueno, en el caso de Romero no llegaron tan tarde, ¿no? 30 años después, pero creo que es un momento justo, ¿no? Llega en el momento que tiene que ser, en el momento justo. También el Vaticano y las jerarquías eclesiales son como un enorme dinosaurio que le cuesta dar pasos, pero lo va dando, ¿no? Y va caminando. Y el Espíritu de Dios siempre sopla por ahí, pero sopla como suave brisa, ¿verdad? Entonces está soplando ahorita, está soplando como suave brisa, ¿no? A través del Papa Francisco, que está dándonos buenos mensajes. Era lo que te iba a preguntar. ¿Ves un contraste fuerte entre San Pablo y Francisco? Lo que pasa es que Juan Pablo II, él definitivamente tuvo choques con Romero, ¿verdad? Porque él escuchaba mucho a las autoridades de ese momento y le decían que Romero tenía mucha vinculación con los comunistas, con la guerrilla de aquel momento, ¿no? Y incluso cuando Romero tiene una audiencia con
Juan Pablo II, Monseñor Romero llevaba una gran cantidad de cajas, de testimonios, ¿no? De todos los... Lo mandó llamar. Sí, se reunieron y él le llevaba, por ejemplo, habían matado ya 17 sacerdotes, más de 100 catequistas, cantidad de celebradores de la palabra. Entonces él decía, mire, yo no puedo guardar silencio ante tanta injusticia. Entonces Juan Pablo II le dijo, guarde eso, póngase en orden con el gobierno en su tiempo. Y eso está en el diario de Romero. Él explica, póngase en orden con el gobierno, las autoridades de su país, ¿no? Entonces eso está en el diario. Él salió muy deprimido, muy triste, y de hecho tenía todo el resto de obispos era oposición, digamos. En la curia de obispos del Salvador, que eran en aquel momento 6, 5 estaban en contra de él, solo él estaba solo. Por eso es que ahora hay demasiada hipocresía también, ¿no? Ahora incluso hasta el partido del que es fundador, el que lo mandó a asesinar, está hablando de construirle monumentos. O sea, es el momento de la doble moral también, de la hipocresía aquí. Uh-huh. ¿Y qué es lo que está impulsando? ¿Qué le permitió a este dinosaurio que tú describes dar este paso para reconocer a esta extraordinaria persona y mártir que voy a atreverme a decir es Monseñor Romero? Mira, es que llegó un papa jesuita, un papa latinoamericano, ¿verdad? Francisco, con un pensamiento abierto, que además lo conocía, y que ha escuchado pues el clamor. Lo que vivió el Papa Francisco en Argentina es muy similar a lo que pasó en El Salvador, ¿no? En el tiempo de la dictadura de los militares en Argentina, él lo ha comentado, muy similar a lo que pasó acá. Y el papel que les tocó desempeñar fue bastante similar también en defensa de las víctimas. Es decir, cuando las realidades son extremas, digamos, y oprobiosas, la gente busca consuelos, ¿no? Y uno de los consuelos en aquel momento aquí era Romero. Entonces hoy en ese gran dinosaurio que es la iglesia, ¿no? Ha llegado a conducirla un hombre, ¿verdad? Con un pensamiento latinoamericano, social. Por eso es que ha sido posible. Y es el primer santo que van a llegar a tener, el primer beato y también el posible primer santo. En el Salvador, sí, en El Salvador sí, es el primero. Y ya dijo el Papa Francisco que va a abrir la causa para beatificar al padre Rutilio Grande. Padre Rutilio Grande es un jesuita, ¿verdad? Previo a Romero, que fue asesinado en 1977. Fíjate qué paralelismo hay con Jesús. Monseñor Romero era un sacerdote en el oriente del país, que era muy cercano a la derecha, digamos, ¿no? Y eso está reconocido. Y por el apoyo de la derecha y la influencia de la derecha, a él lo nombran obispo, ¿no? Y él es obispo en un departamento en el oriente, en Santiago María, después en otro país, y pero él es muy cercano al padre Rutilio Grande. Y el padre Rutilio Grande es como su confesor, digamos, ¿no? Un sacerdote. Mayor que él. Casi la misma edad, en un momento. Y resulta que le matan al padre Rutilio Grande. Lo asesinan. Lo asesinan en una emboscada militares, ¿no? Cuando él va a dar una misa a un cantón, un pueblo. Entonces, es en ese momento, que es el 12 de abril del 77, Romero da una vuelta. Es decir, yo no puedo. Entonces, ahí hay una homilía de él donde él del giro, ¿no? Entonces, empieza a tener, y del 77 al 80 son casi exactamente 3 años. 3 años de vida pública, 3 años de denuncia, 3 años de... los 3 años los 3 de años Jesús. De Jesús, exactamente, los 3 años de Jesús. Son 3 años de él, de todos los niños. Y empiezan a asesinarle sacerdotes de cada mes, 2, 3, o sea, entonces él también fue subiendo su tono, y la homilía previa a su martirio, el 24 de marzo lo asesinan. En la homilía del 23 de marzo, él dice la famosa frase, ¿no? En el nombre de Dios, pues, les ordeno, les suplico, ¿verdad? Ante una orden de matar que de un hombre debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. O sea, se lo dice a los militares, mire, ya no maten, ¿verdad? A los soldados. Entonces, eso fue lo que subió el tono, y al siguiente día lo asesinan en plena misa, ¿no? Entonces, realmente es un personaje. Con él, Dios pasó por El Salvador. Walter, hay todo un debate que he escuchado que se está dando sobre si Monseñor Romero
pertenecía o no pertenecía a la teología de la liberación. Tengo entendido que mañana todo el evento va a estar controlado por el Vaticano y en particular por la orden del Opus Dei, lo cual a mí me llamó mucho la atención. Explícame con mayor claridad dónde está situado Monseñor Romero, porque yo veo que en los Hechos es un mártir y en los Hechos defendió a los pobres, abandonados de los poderes fácticos, pero ¿se interesó o no se interesó en la teología de la liberación? Sí, bueno, él no fue teólogo de la liberación, ¿verdad? Él era un obispo consagrado a su gente y a su pueblo, ¿no? Los teólogos de la liberación son los que estudian, y hacen exégesis y hacen estudios bíblicos y hacen propuestas. Pero él sí, digamos, venía de todo el espíritu que traía los documentos de Medellín. En Medellín, este congreso de obispos, venía también de toda la tradición de Puebla, en donde los obispos de América Latina reunidos en Medellín y en Puebla llegaron a una conclusión que era la opción preferencial por los pobres. O sea, era un mensaje, eso, el documento, ¿verdad? Contenía y contiene precisamente ese mensaje, en donde los obispos de América se preguntan cómo vivir ahora, ¿verdad?, las enseñanzas de Jesús en esta realidad que tenemos. Entonces, sobre esa base, digamos, de esos documentos de Medellín, Puebla, bueno, ahora está el documento de Aparecida, que es el más reciente, Aparecida en Brasil, siempre hubo esa opción preferencial por los pobres. Y como la teología de la liberación, ¿verdad?, va en esa lógica, en esa línea de la opción preferencial por los pobres, y que todos los cristianos, ¿no?, independientemente de la denominación que sean, van en la búsqueda, en la línea de esta liberación, ¿no?, personal, pero liberación también de estructuras económicas que te atan y te esclavizan, ¿verdad? Entonces, hay un momento en que el mensaje y el discurso de Romero se cruza con ese mensaje, es decir, con el de la teología de la liberación, se cruza, ¿verdad? Y de hecho, los teólogos de la liberación, que en este caso sí, los jesuitas asesinados en Yacuría, Segundo Montes, y ahora el padre John Sobrino, que no fue asesinado, ¿no?, que se salvó porque andaba en el extranjero, en un curso, ellos sí, como teólogos de la liberación, participaban de cerca con Romero, estaban muy de cerca en ese momento. Y hay un momento en que sí se cruzan, ¿no? Pero él fue muy crítico también con, en su momento, con los desbordes que tenían los movimientos sociales, por ejemplo, guerrilleros en ese momento, revolucionarios. Él siempre decía, miren, pensemos en que tenemos que construir un país sobre la base del diálogo, sobre la base del diálogo. Y no había irrumpido todavía la guerra. Los grupos militares guerrilleros estaban organizándose, y luego de la muerte de Romero es cuando ya se van a la clandestinidad y arranca la guerra. O sea que el asesinato de Romero es todo un giro para lo que vino después al país, ¿no? Arrancó la guerra. La guerra en este país fue desde 1980 a 1992. Entonces todo lo previo, la década de los 70, digamos, fue buscar salidas, ¿no?, en el país. Entonces, claro, ese mensaje, hay un momento en que el mensaje es completamente de denuncia. La teología de la liberación es también eso. Hay un momento en que es un llamado a los pobres, a defender a los pobres, a defender a los más desvalidos, y eso es la teología de la liberación. Hay un momentito en que así se cruza, ¿no? Pero no es que él la promueva, la defienda, sino que era su mensaje profético, ¿verdad? Su mensaje profético. Recuérdate que la teología de la liberación, la teología es un momento segundo de, ¿verdad? Previo está, digamos, el texto bíblico, luego está la vivencia bíblica y luego viene la interpretación bíblica. La teología, ¿verdad?, es una interpretación de, ¿verdad? Sí, por lo claro. tanto es un segundo momento, no es un primer momento. Por lo tanto, él no pudo ser teólogo de la liberación ni estar en la teología de la liberación, porque él lo que hacía era vivencia diaria. Él lo estaba vivenciando. Otros lo estudiaban, claro. Y otros hacían teorías sobre ello, de que era convenía. Estaban haciéndolo, por ejemplo, estaba en Perú, estaba Gustavo Gutiérrez, que es el creador, estaba Leonardo Boff en Brasil, ¿verdad? Ellos estaban teorizando sobre eso, sobre la base de ir a los pobres, que la iglesia tiene que ir a los pobres, que las comunidades de base. Pero Romero lo estaba viviendo. Sí. Sí, o sea, entonces, claro, sí fue teólogo de la liberación, no, pero sí vivió la teología, la vivió a plenitud, ¿verdad?
Y la vivió a plenitud la teología. Muchas gracias.